En este nuevo Al Encuentro con viajamos a tierras alicantinas, donde nos espera al otro lado de la pantalla Rosa María Castells, conservadora y responsable de las colecciones del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, también conocido por sus siglas MACA, que este año 2021 celebra el 10º aniversario de su ampliación. Hola Rosa María, muchas gracias por atendernos y dedicarnos su tiempo. Hola Gustavo, nada, encantada de estar aquí con vosotros. Bien, Rosa María, sé que no le descubro nada si le digo que el MACA arrastra una posiblemente y merecida fama de gran desconocido, ¿no? Con la cual también me consta que no está muy de acuerdo, según he podido leer en alguna declaración suya. No obstante, si le parece bien, me gustaría comenzar esta charla porque nos contara de forma breve cómo surge y qué es el actual MACA, nada más que pensando en esa gente que a lo mejor no lo conoce todavía muy bien, pero sobre todo por situarnos un poco en contexto. Sí, la verdad es que el MACA yo siempre me gusta decir que es el secreto mejor guardado de esta ciudad porque realmente cuando se descubre ya eres un fan absoluto de este lugar y realmente cuando lo descubres dices, ¿cómo no lo he descubierto antes o cómo nadie me ha dicho que esto estaba aquí, ¿no? Entonces el MACA sorprende, sin duda alguna. Y tenemos una larga historia, la verdad es que la historia es apasionante y, y empieza ya por 1977. El MACA es el heredero del Museo de la Asegurada. Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, las siglas MACA, es el heredero del Museo de la Asegurada que se inaugura el 5 de noviembre de 1977 gracias a la generosidad de Eusebio Sempere, que dona su colección de obras de arte a la ciudad de Alicante, para constituir uno de los primerísimos museos de arte contemporáneo en este país. Apenas había un puñado, apenas estaba el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, la Fundación Miró de Barcelona, Villafamés y poco más. Y nosotros, que somos, pues eso, uno de los primeros museos de arte contemporáneo de este país. Y Sempere en ese momento siente la necesidad de aportar su grano de arena a ese periodo de transición en el que está viviendo el país. Piensa que el 5 de noviembre del 77, cuando Sempere inaugura este museo y cuando hace la donación, no hay todavía un gobierno elegido democráticamente en las urnas. Estamos todavía en plena transición democrática, pero los artistas creen en ese momento que tienen un papel importante que desempeñar y Sempere, en ese afán democratizador del arte, lo hace, porque lo que hace es donar su colección no de obras suyas, sino que apenas tenemos 2 en esa colección, sino de todos aquellos artistas que él consideraba importantes. Y hace algo así como una especie de enciclopedia del arte del siglo XX y empieza a poner los más grandes artistas. Pues Miró, Picasso, Dalí, Juan Gris, Julio González, Calder, y de todos ellos va consiguiendo obra. Sempere no era un hombre rico, ni muchísimo menos, pero pone todo su patrimonio al servicio de esta causa, que es crear una colección para que sus conciudadanos pudieran tener la posibilidad de ver y admirar y disfrutar del arte contemporáneo, cosa que él no había podido hacer en la Valencia de su juventud, ¿no? Así es que intercambia piezas con otros artistas, compra, adquiere y hipoteca algunas de las piezas que todavía no ha pintado por obras de las que va a conseguir. Es caso, por ejemplo, del Juan Gris, que es el primer Juan Gris que existe en una colección pública española en 1977. De hecho, el Estado no tenía ninguno. Y Sempere lo adquiere a cambio de 20 tablas que todavía no había pintado. En una de sus cartas dice $75.000, me tengo que ir corriendo a pintar porque tengo que pagarlo, ¿no? Bueno, pues está dentro de esa idea de poner al servicio de sus ciudadanos el arte que él no había podido ver. Así es que ese es el origen del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. La colección de Sempere, ese gesto tan generoso que yo creo que la ciudad nunca ha terminado de agradecérselo suficientemente, y el 5 de noviembre de 1977. A eso se van a sumar otra serie de gestos. A eso se suma el gesto generoso de Juana Francés cuando a su legado, a su muerte, lega por testamento una parte de su colección al Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, igual que otra parte al IBAM, otra parte al Reina Sofía y otra parte al IAC de Zaragoza.
Y luego el Ayuntamiento de Alicante, viendo que efectivamente no teníamos piezas de Sempere, porque ya te he dicho que él no quiso dejarnos en su colección obras suyas, sino de todos aquellos que él consideraba importantes, y de él solamente nos había dejado 2 piezas, pues el Ayuntamiento de Alicante, un poco haciendo homenaje al artista, adquirió obras de Sempere a los herederos de Sempere. Así es que tenemos como que los Semperes de Sempere, o los que él se había ido guardando, ¿no? Los que él se había ido quedando. Y tenemos, bueno, pues una muy interesante colección de más de 500 piezas de Eusebio Sempere. Esas son las 3 colecciones con las que nace el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Y nace eso, hace 10 años, porque aunque el mismo día de la ampliación, aunque el mismo día de la inauguración, el 5 de noviembre del 77, le prometieron a Sempere la ampliación del museo y él siguió comprando obras, hemos tardado 34 años en hacerla. Pero bueno, se inauguró en 2011 y estamos aquí 10 años después. Vale. Es motivo Ese es un poco el origen de toda esta historia. Motivo de celebración, sin lugar a dudas. Precisamente siguiendo con colecciones o coleccionistas, hace tan solo unas semanas anunciaba que los coleccionistas Michael Jenkins, ¿no? Socio de la galería neoyorquina Siquena Jenkins & Co. y su pareja, el historiador del arte alicantino Javier Romero, donaban al MACA, si no me fallan los datos, cerca de 300 piezas de 150 artistas, ¿no? Pertenecientes a esa colección de carácter internacional, básicamente. Y además, en el último año también el museo ha sumado otros depósitos por parte de coleccionistas privados, como la colección Citerior, que gestiona Javier B. Martín, del comisario coleccionista Joan Robledo Palot o del artista alicantino Josep Pedrots. Varias preguntas unidas. ¿Cómo surge esta última importante donación? O dicho de otra forma, ¿quién entra en contacto con quién? ¿Y en qué términos se está llevando a cabo la negociación de la colección, de esta donación? Bueno, antes que eso, sí que quiero decirte que tenemos un importantísimo depósito, que es el depósito de la colección Fundación Mediterráneo, que acabamos de renovar además desde 2012. La obra social, entonces Caja Mediterránea y hoy Fundación Mediterráneo, depositó en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante 212 piezas de arte español contemporáneo desde los años 80 más o menos hasta aquí. Piezas indiscutibles de una calidad excepcional que vienen a completar la colección Arte Siglo XX, esa que nos había donado Sempere, porque Sempere se queda en los años 70. Entonces, esta colección de la Fundación Mediterráneo viene como a continuar en el tiempo esa colección. Sí que es verdad que eso, a lo largo del tiempo, pues se han sucedido esa serie de depósitos y de donaciones que han culminado esta semana con la donación de la colección Michael Jenkins y Javier Romero. Javier Romero es, efectivamente, tú lo has dicho, historiador alicantino, nos conocemos desde hace mucho tiempo y ambos, Michael y él, han seguido la trayectoria de este museo desde el principio. Son uno de nuestros incondicionales fans al otro lado del Atlántico. Así es que siempre atentos a la programación, siempre atentos a las actividades que hacemos, a las exposiciones, a cómo estábamos tratando las colecciones, a lo que estábamos publicando, a todo. Cada vez que venían a España, cada vez han venido a ver el museo. Y en el verano de 2019 fue cuando los dos se sentaron delante de mí, me enseñaron un poco la colección y me contaron la intención que tenían de donar la colección a este museo si este museo la aceptaba. Así es que la negociación fue muy rápida y muy impredecible, ¿no? Desde ese momento dijimos que sí y a partir de ahí, bueno, lo que nos ha pillado es la pandemia. Hemos tenido un año de retraso, pero todo ha llegado a cumplir 10 años y recibir la colección, ¿no? O sea, aceptar la donación y ahora hay que traerla. Así es que yo creo que es una de las noticias más importantes para la cultura de esta ciudad en algunos años y viene a completar las colecciones del museo, viene a completarlas en la vertiente internacional que ya había abierto la colección de Sempere. Con lo cual lo que vienen haciendo estas colecciones son como conformando núcleos que uno a otro se van complementando. En un momento en que los presupuestos de compra de obras de arte son exiguos o inexistentes en muchos museos y centros de arte contemporáneo públicos españoles, potenciar donaciones y depósitos es una solución o fórmula
que digamos se adapta perfectamente a museos como el MACA con menos medios para ampliar la colección? Sin duda alguna, sin duda alguna. Nosotros no hemos tenido nunca presupuesto para adquisición de obras de arte. Ciertamente las colecciones que tenemos, algunas de ellas son cerradas en sí mismas. La colección Arte Siglo XX que donó Semper está cerrada a su muerte. La colección Juana Francés en sí misma también lo es. La colección Fundación Mediterráneo de la misma manera, ¿no? Entonces, sí que podríamos incluir, bueno, pues otra línea de adquisiciones en nuestra colección MACA, pero no tenemos presupuesto de adquisiciones, con lo cual realmente el compromiso por parte de instituciones y de particulares en la formación de colecciones de los museos públicos es una vía importantísima para que las colecciones se multipliquen y se hagan más variadas, sin duda alguna. Vale. Teniendo en cuenta que el aceptar una donación y depósitos de obras siempre tiene un coste económico de conservación y almacenamiento, ¿qué criterios sigue el MACA a la hora de aceptarlas? Pues en principio, hombre, siempre los depósitos tienen que ver con nuestras colecciones, es decir, de la misma manera que toda la programación. Toda la programación de exposiciones temporales tiene que ver con nuestras colecciones, ese es nuestro punto de partida. Tenemos unas colecciones muy ricas que permiten multitud de lecturas transversales y que nos permiten desde exposiciones de grupo a exposiciones personales, de tendencia, de lenguajes o de todo aquello que quieras inventarte, porque las colecciones son realmente muy ricas. Siempre abre con esa colección Arte Siglo XX todas las tendencias que en ese momento estaban disponibles en su universo estético, ¿no? Desde, yo qué sé, desde la abstracción geométrica hasta el informalismo, pasando por el minimal o el arte pop americano. Todo aquello, la verdad es que su visión de futuro y la capacidad que tenía para ampliar horizontes fue de tal calibre que nos permitió decidir que nuestras colecciones son el punto de partida de la programación de este museo, porque no nos restringen, sino todo lo contrario, amplían la mirada. Así es que las colecciones que aceptamos son siempre aquellas que tienen que ver con nuestras colecciones, que las complementan de alguna manera, que las amplían, que profundizan en ellas y bueno, estamos un poco a disposición del espacio que tenemos, que nunca es suficiente. De hecho, ahora mismo estamos necesitando con urgencia una ampliación y estamos peleando por ella. Y es cierto que no se puede prever, ¿no? Cuando el museo nace, cuando se inaugura en 2011 con un nuevo edificio, un edificio fantástico que si no lo conoces tienes que venir a verlo, porque este museo es diferente cuando se entra por la puerta. Es un museo, es un proyecto arquitectónico que nace con un proyecto museográfico y eso es una cosa muy escasa en este país. El Museo de Arte Contemporáneo nació con un proyecto museográfico, así es que el proyecto arquitectónico se atuvo a él. Y además el diálogo entre arquitectos y técnicos fue muy fluido, y así es que es un edificio que funciona perfectamente y muy funcional. Pero además es que es bellísimo. El estudio Sancho Madridejos de Madrid, que fue quien ganó el concurso, realizó un trabajo excepcional de arquitectura y es uno de los edificios más importantes de la arquitectura contemporánea de esta ciudad. La luz llega sincopada desde arriba y va bajando a cada uno de los pisos. Y aunque no tiene ventanas, es un museo luminoso y es un museo en movimiento, porque como tenemos gran parte de piezas geométricas, ópticas y cinéticas, prácticamente todo este museo se mueve, ¿no? Entonces es un museo que realmente pasearlo es una delicia. Es un museo de paseo y que, bueno, pues que puedes dedicar 5, 10 o 15 minutos, ¿no? Como decía Benjamin Whale el otro día en una de vuestras entrevistas y me gustó muchísimo, eso de un lugar de vida, un lugar en el que gastas 15 minutos al día, por ejemplo, un museo en el que pasar por la puerta, entrar, tener esa experiencia y salir, como si fueras al supermercado o si fueras a cualquier otro lado. Yo creo que tenemos que hacer eso, esos museos como habituales. Bueno, pues este museo lo es. Y entonces cada vez que entras es casi como entrar en una catedral gótica, ¿no? Esa especie de elevación hacia la luz, pues eso es lo que pasa un poco en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. De calidoscopio, ¿no? Yo que soy de León,
Entiendo un poco el tema de catedral A mí me gótica. pasó eso el primer día que entré, cuando todavía estaban las paredes de hormigón y de repente esa elevación hacia la luz, esto es efectivamente lo que se llama elevación de una catedral gótica. Como nos ha dicho hace un momento, el origen en la historia del MACA pivota con la colección Sempere como núcleo, ¿no? Eh, ¿Cómo cree que un museo puede ayudar a generar más coleccionismo o nuevos coleccionistas, especialmente locales? Y sí, digamos que si se organizan también, por ejemplo, en su caso concreto, si me estáis organizando algún tipo de actividades en relación a coleccionismo y mecenazgo cultural para potenciar estas actividades en la ciudad. Yo creo que sí que puedes promocionar un poco el coleccionismo en el momento en que descubres que el arte sirve para mirar el mundo, ¿no? Y es cierto que en Alicante no tenemos demasiadas galerías, de hecho tenemos casi dos, eh, pero las que hubo cerraron. Bueno, tuvimos la mítica Galería Italia, que fue uno de los introductores del arte contemporáneo, o la Galería 11, pero con el tiempo las galerías se han acabado en esta ciudad y solamente tenemos a la Galería Ural y ahora Santa Maca. Pero tenemos coleccionistas, pero los coleccionistas viajan fuera a adquirir obra o las adquieren fuera de Alicante. Yo creo que el museo puede hacer una labor en ese sentido. Este es un museo de colecciones. Al fin y al cabo, cuando entras ves lo que es una colección y además, en este sentido, una colección, varias colecciones de muy diversa manera construidas. Tienes la colección de Sempere, que es una colección de artista y cuyo gusto ves en cada una de las obras elegidas. Es cierto también que conocía a muchos de los artistas, o a casi todos los artistas que tienen coleccionados en su colección, ¿no? Y entonces está elegida la pieza especialmente por ser esa pieza, ¿no? Realmente tenemos piezas maestras dentro de la trayectoria de algunos de esos artistas. O sea, tenemos el mejor Saura que podíamos tener, tenemos el mejor Millares que podíamos tener, tenemos el mejor Gargallo que podíamos tener, o los mejores Julio González, ¿no? En ese sentido, o los mejores cinéticos. Luego tienes colecciones que son de instituciones y también entiendes un poco cómo las han ido construyendo. Y ahora esta que vamos a tener, que es de dos coleccionistas. Yo creo que tenemos colecciones construidas de muy diversa manera, lo cual también amplía un poco el panorama y hace que descubras que puedes coleccionar de muy diferente manera y con un fin muy determinado. Yo creo que podemos contribuir a ello. Se hace inevitable no hablar de la difícil situación que ha provocado la pandemia, antes lo refería, en el sector cultural y, claro, museístico, ¿no? A lo largo del último año. Por ello, varias preguntas también relacionadas. ¿Cómo ha aprovechado este tiempo el museo y cómo se presenta un escenario post-pandemia para lograr más recursos económicos o no ver reducido el presupuesto? ¿Es optimista en este sentido? Bueno, mira, nosotros no cobramos entrada, no tenemos fuentes de ingresos, somos un museo municipal y dependemos del presupuesto municipal, así es que nuestros presupuestos siempre son exiguos, siempre están en la pobreza directamente. Yo creo que ya nos hemos acostumbrado a vivir en ella. Así es que tenemos un presupuesto muchas veces ridículo, aunque ha ido creciendo con el tiempo y en el año 2021 tenemos un presupuesto de 180.000 euros. Ese presupuesto no permite grandes cosas, efectivamente, pero nos permite, aunque somos muy pequeños, tenemos un corazón muy grande y un pensamiento muy grande, con lo cual tenemos grandes amigos, grandes comprometidos con este museo, y lo que somos una gran familia de gente muy loca que se dedica a programar en este museo cosas muy locas, ¿no? Entonces, realmente, teniendo una calidad excepcional en todo aquello que hacemos, es cierto que tanto las actividades que programamos alrededor de las exposiciones como nuestro programa educativo en el que basamos nuestra razón de ser, ¿no? Como las exposiciones temporales que nos permitimos hacer son de una altísima calidad. El público que viene sabe a qué viene y sabe que viene a ver algo que tiene calidad.
Partiendo de esa premisa, realmente la pandemia nos ha situado en otro escenario. Nosotros tenemos, si el año 2019, que fue el último año completo, tuvimos cerca de 90.000 visitantes, de esos visitantes casi el 70% son turistas. Claro, los turistas han desaparecido. Hay que volver a recuperarlos. Este museo es visita obligada de todo visitante de Alicante, sin duda alguna. Entonces a esos hay que volver a recuperarlos. Pero no genera una fuente de ingresos. Ya te digo que no cobramos entrada y ni siquiera tenemos una tienda en este momento. Así es que no tenemos manera de generar ingresos. Dependemos de las instituciones y de la colaboración entre instituciones. Así es que eso va a seguir así. También pienso que la cultura tiene que estar al servicio de los ciudadanos y que, bueno, pues que no es momento tampoco de pensar en esos ingresos que llegarán en algún momento. Esperamos recuperar un poco el público, el público turista, porque el público de la ciudad sí que ha respondido. Ese es el que viene a todas las actividades y tenemos un público muy, muy, muy fiel a todas aquellas actividades que programamos. De hecho, dentro de un rato tenemos danza contemporánea, Maca en vivo, que iniciamos un ciclo con la compañía Sociedad Doctor Alonso hoy y está completado el aforo desde hace 2 semanas. O sea, todo aquello que programamos tiene una respuesta del público muy, muy, muy fiel, que nos sigue. Y luego intentamos recuperar de una vez por todas ya los escolares, que son nuestra vida durante todas las mañanas. Los escolares que hemos recibido, pues a cerca de 50.000 escolares en estos 10 años, son realmente el público del futuro y al que nos estamos dedicando a cuidar. Así es que esperamos que vuelva. Antes acaba de mencionar lo de esos amigos que tienen, que les ayudan, ¿no? Por eso me gustaría tocar un poco el tema colaboraciones del museo con otras instituciones. Y precisamente hace poco conversábamos con José Luis Pérez Pom, el director gerente del Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana y director del Centro del Carmen. El consorcio ha sido uno de sus colaboradores más fieles en los últimos años, ¿no? ¿Cómo califica esta colaboración y en qué términos se desarrolla? ¿Y con qué otras instituciones también colaboráis? ¿Qué otros amigos tenéis, como antes referías ese término? Sí, me refería tanto a amigos como desde embajadores, ¿no? Desde gente que viene y que dice voy a contarlo, ¿no? Y tenemos grandes, fieles amigos que nos sirven de embajadores en el mundo. Y luego, por supuesto, la relación entre instituciones es fundamental. Hemos tenido a lo largo de estos 10 años grandísimos colaboradores pues en gentes como pues, en la Caixa, en la Fundación Telefónica, en el Museo Esteban Vicente, en el Thyssen, en el Reina. Realmente nuestras colecciones además son muy viajeras, tenemos esas colecciones, ya te he dicho que algunas de las piezas son elegidas por Sempere perfectamente, de tal manera que se convierten en piezas viajeras. Hemos prestado 605 piezas en estos 10 años, a casi 80 exposiciones temporales. Nuestras colecciones son conocidas y son punto de referencia para otras instituciones, con lo cual somos conocidos profesionalmente. También nuestra manera de trabajar hace que se sientan bien y bueno, pues eso permite que tuviéramos, por ejemplo, la exposición de cubismo de la Fundación Telefónica en el museo, que gente en la Fundación La Pedrera, con quien tuvimos la exposición de Luz y Movimiento, por supuesto el Consorcio de Museos. Nosotros somos parte del Consorcio de Museos, el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, como parte del Ayuntamiento de Alicante. La relación es más que fluida y son siempre una tabla de salvación, no solo porque en cualquiera de aquellos proyectos a los que nosotros no lleguemos, ellos van a estar ahí para apoyarnos, sino porque parte de la programación que proyectan desde el consorcio tiene como sede el MACA. Caso, por ejemplo, de algunas de las convocatorias y sobre todo de los proyectos de mediación. Parte de ellos se realizan en el MACA y hemos tenido grandísimos proyectos a lo largo de estos años. Como decía en la introducción, este 2021 se celebra el 10º aniversario de esa ampliación del MACA. ¿Qué están o han preparado para celebrar esta efeméride? ¿Qué nos puede contar sobre ello?
Bueno, pues como grandes fiestas no podemos hacer, de momento estamos repensándonos como para lanzarnos a los 10 años siguientes, parándonos un poco, sabiendo quiénes somos, qué hemos conseguido hasta aquí y qué podemos conseguir a partir de aquí. Y en eso estamos un poco. Tenemos un montón de retos, conseguir más apoyo institucional, más apoyo económico, mejorar nuestras relaciones con la comunidad, conseguir más espacio, una ampliación del espacio, tanto sea porque ampliemos el propio edificio como que conquistemos alguno de los edificios satélite a lo largo de la ciudad. Necesitamos ser más flexibles, más permeables, más participativos. Estamos en esa lucha, en esa ser más inclusivo. Nuestro programa de educación tiene una parte inclusiva muy importante. Tenemos algunos proyectos emocionantes y queremos seguir teniéndolos. Queremos ser accesibles para todos, pero con la accesibilidad universal. Algunos de esos proyectos, como te decía, son pioneros en la Comunidad Valenciana, caso por ejemplo del proyecto que llevamos con enfermos de Alzheimer, del que hemos cumplido 9 ediciones, Reminiscencias, Arte y Cultura contra el Alzheimer, y que hemos editado apenas hace unos meses un libro que recoge todas las ediciones de este proyecto y del que nos sentimos muy orgullosos porque empezamos un poco sin saber nada de nada. Y hoy, aunque seguimos sin saber nada de nada, porque con el Alzheimer cada día aprendes, lo que sí sabemos es que hacemos un poquito mejor la vida de esas personas y que con eso nos basta. Y bueno, pues poniéndole un poco de compromiso, emoción y pasión a todo lo que hacemos, pues llegamos a convertir lo pequeño en muy grande y a convertir la experiencia del museo en una experiencia significativa. Una experiencia que te lleves por la puerta diciendo un poco me ha cambiado el mundo, o me ha cambiado la mirada de mirar, la manera de mirar, ¿no? Tenemos un montón de retos, vamos a ver si podemos alcanzarlos. Precisamente iba a preguntarte sobre esos retos o que me comentaras que teníais en futuro a la vista para el museo, ya veo que me lo has contado. También iba a preguntarte por los programas educativos y también ya me lo has contado. Entonces, quería cerrar la entrevista porque he leído que comentabas algo así como que el museo pudo ser un Iván antes del Iván, si no hubiese sido por los desencuentros entre el propio Sempere y en ese momento los políticos que estaban ocupando los cargos, me imagino, en Alicante. ¿Me podrías desarrollar un poco esa idea? ¿O cómo te imaginarías que hubiera sido la historia de haberse apoyado a lo mejor este museo? Porque antes has dicho que estaba solamente muy pocos museos en España y que el MAC ha sido pionero, ¿no? Y como que parece que pasó un tren y lo dejaron escapar, ¿no? Sí, sí. Bueno, a esta ciudad de vez en cuando le pasa eso. No quiero decir que este museo hubiera sido del Iván, ni muchísimo menos. El Iván tenía otra razón de existir, ¿no? Pero sí que es cierto que Sempere quizás se adelantó en el tiempo y se adelantó tanto que no pilló esta ciudad en el lugar adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Y llegó una colección con esa cantidad de nombres tan excepcional, con esas obras tan excepcionales, y yo creo que esta ciudad no se dio cuenta de lo que tenía, ¿no? Sí, los entendidos, sí, la gente que desde siempre ha amado el arte y que se les ha quedado, lo decía Javier Romero el otro día, la Asegurada para mí en mi juventud fue uno de mis puntos, de mis lugares preferidos, ¿no? Se ha cambiado la vida de mucha gente, hay mucha gente artista que se hizo artista por ver las obras de la Asegurada, pero eso no caló realmente en la sociedad y hubo efectivamente un desencuentro entre los políticos no entre los que iniciaron el museo, sino entre los que vinieron después y Sempere. Sempere ciertamente después se enfermó y a partir de 1981-82 hasta su muerte en el 85 realmente no pudo ocuparse de relanzar este museo, ¿no? De situarlo en el lugar que le correspondía, y eso yo creo que también afectó al propio Museo de la Asegurada, que cayó en una especie de languidez hasta 1997 más o menos, en el que retomamos la actividad, y a partir de ahí, bueno, pues se conforma el proyecto museográfico del museo del MACA, del nuevo Museo de Arte Contemporáneo que albergaría la colección,
y bueno, pues se toman las medidas y se convocan los proyectos, el concurso de proyectos arquitectónicos y bueno, un poco se empieza a mover el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Luego la construcción ciertamente tardó 5 años más y bueno, parece que los tiempos siempre son tan lentos en estas cosas, pero bueno, yo creo que el resultado es muy satisfactorio, así es que aunque se tardaran 34 años, yo creo que Sempere hubiera estado muy contento de ver realmente el edificio que albergaba su colección y cómo la habíamos tratado, sin duda alguna. Con el mimo, el cariño y el compromiso con los artistas que hemos desempeñado desde siempre. Rosa María, muchas gracias por todo, por atendernos, por tu tiempo y nada, esperemos tener noticias pronto de alguna celebración de estos 10 años de la ampliación del nuevo MACA. Vamos a ver si para el otoño estamos en mejor situación y podemos celebrar el festejo como se merece y si no, bueno, pues esperaremos a cumplir los 11 años, no pasa nada, en el 11 aniversario.